Ya tenemos en la videollamada al especialista Mauricio Carvajal Guajardo, logoterapeuta, tanatólogo, a quien agradecemos mucho colaborar con este espacio informativo, porque el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, un tema que parece cotidiano, lo decimos a cada rato, ay, perdóname, ay, discúlpame, pero ¿qué pasa con esta situación? ¿Qué efectos provoca en quien lo pide y en quien lo recibe? Bueno, pues el tema es por demás interesante, así es que saludo a Mauricio Carvajal Guajardo allá a la distancia. Mauricio, ¿cómo está? Muy buenos días. También para usted, ¿cómo le va? Muy buenos días a usted, a su público. Y bueno, con un tema pues que debe de preocuparnos y ocuparnos porque es un acto humano, el perdón. Así es, Mauricio, y como decía yo, pues dicen que más vale pedir perdón que pedir permiso, o todo lo solucionamos pidiendo perdón, pero ¿qué hay atrás? ¿Qué significa esto? Y podríamos identificar dos partes, ¿no? El agraviado y el que puede, y el que causa la ofensa. Por favor, un panorama general de toda esta situación para entender, ubicarnos y saber exactamente qué es el perdón y sus efectos en las personas. Yo creo que dentro de todas las posibilidades del ser humano, hay tres que lo particularizan y pueden hacer engrandecer la humanidad de cada persona. Una de estas cualidades es el amor, la capacidad para amar y también para ser amado. Una segunda es la gratitud, agradecer y que pueda uno sentir esta posibilidad de la gratitud. Y la tercera de estas grandes cosas que puede expresar el ser humano es el perdón. Y no es poca cosa, todos tenemos en algún punto de nuestra vida, o en varios puntos, de hecho es así, la necesidad de enfrentar y de confrontar el perdón, ya sea, como usted bien lo dice, en la postura de yo perdonar a alguien, o de yo perdonarme a mí, o de que alguien, un tercero, alguien que no soy yo, me perdone a mí. Y es una dinámica completamente diferente. Cuando se pone en la mesa del análisis el perdón, es que ha habido un agravio, algo que puede ser intencional o no, que puede haber sido accidental, pero genera un malestar, genera una situación caótica, genera una pérdida incluso, y que pueda ser irreparable. Y aquí es donde se puede ampliar el panorama y el abanico de las posibilidades del agravio. Hay cosas que se pueden reparar, incluso ese es el concepto, ¿no? Una reparación. Y hay cosas que jamás volverán a ser iguales después del agravio. Y que la persona pueda seguir estando, la persona agraviada, en condiciones de perdonar, o la persona que hizo el agravio estar en condiciones de pedir perdón, porque pueden darse muchas combinaciones. La persona que hizo el mal, querer ser perdonado, y la persona agraviada no perdonar, o la persona que hizo el mal estar en la posición de lo hice porque creo que así tenía que ser. La venganza, por ejemplo, es una expresión de lo hice y no me arrepiento. Y la persona que tenga que perdonar, pues estar en una situación muy comprometedora, como perdonar a alguien que me hizo un daño, y que además celebra y que además justifica el daño que me hizo. Y bueno, algunas otras combinaciones más de la reparación o no del perdón. Entonces nos encontramos frente a una situación verdaderamente fuerte, de las más fuertes. Por eso digo que junto con el amor, ¿no? Si hay amor o ya no hay amor, cómo hacer una relación de pareja, una relación familiar, una relación fraterna, ¿no? De amigos, frente a la gratitud, agradecer lo que merezco
o agradecerlo por ser una consideración de alguien más y perdonarme. Se vuelve totalmente difícil y hay muchas opiniones encontradas, muchas sobre si sí perdonar o no perdonar, o los límites del perdón, hasta dónde sí hay cosas que se pueden perdonar y hasta dónde hay una línea de no retorno, y eso se vuelve imperdonable. Entonces hay muchas cosas que debemos de considerar en este momento para el perdón. Sin duda alguna, un tema que ya escuchando poco a poco y revisando, pues sí tiene pues una enorme posibilidad, ¿no? ¿Qué tipo de daño? ¿Hasta dónde alcanzó? ¿Cómo tomarlo? Lo que nos está revelando esto es la fragilidad de las emociones humanas, ¿no? De cómo el resentimiento se anida, a lo mejor hasta por cualquier cosa. No por cosas realmente significativas. Y ahí es donde nos gustaría, Mauricio, que de manera práctica nos comentara hasta dónde un hecho puede ser un agravio, y para que a partir de ahí empecemos a decir, bueno, dependiendo de la magnitud, la dimensión o lo que me está afectando en mi vida, podamos considerar ese perdón. Pues tendría que haber sido, digamos, una orientación, justo lo que usted bien señala, ¿no? El tamaño del agravio. Sin embargo, hay testimonios que dicen y que están documentados de personas que han sido sumamente agraviadas, como un hijo muerto, ¿sí? Y yo ser capaz de perdonar al asesino de mi hijo. Hay un documento por ahí, un video de YouTube, donde en un juicio a un asesino de múltiple se le está enjuiciando para condenarlo o no, y ha matado a varias personas, y están los familiares de esas personas, y todos lo condenan, no otorgan el perdón, quieren que sea condenado, ¿no? Quieren que se queme en la hoguera de los infiernos. Y uno de estos padres de muchachos muertos por ese individuo dice, y ahí está documentado, yo no lo condeno, yo lo perdono. Y hace algunas argumentaciones ahí, pensando en su hijo y pensando en la paz que gana y el equilibrio que recobra al hacer un acto del perdón. Tenemos también otro testimonial del Papa Juan Pablo II, en donde él sufre un atentado, recibe 2 balazos, sobrevive, y una vez recuperado va a la cárcel a ver a la persona que lo quiso matar y le otorga su perdón. Y como eso, bueno, hay muchos testimoniales más. ¿Qué hace que unas personas sí y unas personas no? Entonces esto es, digamos, una capacidad. Algunos son capaces y otros no. No, estamos comenzando el argumento del perdón como algo que es posible para todos. Yo lo decía, con el amor, con la gratitud y con el perdón. Es posible que lo expresemos todos. Sin embargo, tiene que ver con nuestra manera de ser, la personalidad, la gestión de las emociones que hagamos y el contexto en el que nos encontremos, es decir, la guía valorativa, nuestra escala de valores, que puedan de pronto entrar en juego para perdonar. Tal vez estoy haciendo como un preámbulo muy grande, porque es difícil entrar y ser puntual, porque no es un concepto puntual. No es que yo diga algo y ese algo es la neta, o haya varias netas. Es tan amplio como personas puedan estar en situación de perdonar. Pero lo que sí puede ser como un denominador es la expresión, el perdón, una expresión de un cambio interno en las personas. No se puede perdonar si la persona no ha sido conmovida, es decir, movida con algunos elementos que pueden haber sido, digamos, analizados por la persona. Recientemente terminamos, mi esposa y yo, un curso muy interesante, muy profundo, que se llamó Los Límites del Perdón, y estuvo basado justamente en este libro, así se llama este libro, Los Límites del Perdón, escrito por Simón Wiesenthal. Simón Wiesenthal es un hombre que es sobreviviente de campos de concentración, él ya falleció,
y que de pronto es encarado como preso por ser judío, ¿no? Y estar en un campo de concentración, es mandado llamar por un oficial nazi moribundo que fue, digamos, herido de muerte por esquirlas de una granada, y es llamado por este hombre y lo llevan incluso en contra de su voluntad. Y este soldado nazi moribundo le dice: necesito que alguien de la comunidad que he afectado, un judío como usted, me perdone, y necesito confesarle que he matado a cualquier cantidad de personas, las he matado de muchas maneras, incluso la última vez que maté a alguien fue en una casa, quemé una casa con 300 judíos adentro, incluidos niños. Y este hombre, Simón Wiesenthal, escuchando eso, y necesito que con sus palabras, de sus labios, salga un perdón para mí. Simón Wiesenthal en este libro narra, originalmente se llama Los girasoles o El girasol, dependiendo de las traducciones, queda en shock y no puede articular una respuesta, no puede. Entonces no dijo ni sí ni dijo no. Después vendrán muchas opiniones diversas en donde si el quedar paralizado fue una respuesta o no lo fue. Y él escribe entonces a diferentes personalidades en los años 60, ¿no? 25 años después de la guerra, y de que acabó la guerra, 15 años, 20 después de que acabó la guerra, y le pide a notables, gentes religiosas, académicos, filósofos, pensadores, políticos, que dieran su opinión. ¿Usted qué hubiera contestado en mi lugar? Y el libro, entonces, es una serie de respuestas en donde está dividido en gentes que dicen: yo no hubiera perdonado bajo ninguna circunstancia, y dan sus argumentos de por qué no. Y la otra mitad de las opiniones es: yo sí perdonaría, y dan los argumentos de sí perdonar, lo cual se convierte en un documento controversial, porque no es puntual, no hay una definición puntual, no hay una sola respuesta. Y esto entonces nos lleva a aclararnos el camino. El perdonar es absolutamente personal y tiene que ver con algunos elementos que se consideran para que la persona, en este acto personalísimo y humano, pueda hacerlo o no. Es una decisión. Para empezar, es una decisión. Perdonar es una elección activa, no un sentimiento que surge espontáneamente. Es un razonamiento, es profundo de la persona. Por lo tanto, es una decisión personal, y puede ser que en algunas personas sea incapaz la persona totalmente de perdonar, o tenga elementos para perdonar. ¿Cuáles son estos elementos? Tal vez el sentido común, tal vez la capacidad de sobreponerse, la resiliencia, tal vez la capacidad de reorganizarse, la autoestima, en fin, puede haber muchos elementos que entren en juego para que esa decisión personalísima se tome. También no significa, como algunas personas pueden interpretar, que sea, bueno, borrón y cuenta nueva, ¿no? No es olvidar, y también aquí hay controversia. Algunas personas dicen que si no se olvida, entonces no se ha perdonado totalmente, ¿no? Y que sería entonces como olvidar. Pero también otras personas sostienen, dicen: te puedo perdonar, pero no lo olvido, ¿no? Y se genera una controversia. Hay opiniones en donde hay que olvidar o no hay que olvidar, ¿no? En el caso de que no se tenga que olvidar, argumentan estas personas que perdonar no significa negar o minimizar el daño causado, ni tampoco retomar la relación con la persona que nos hirió, es decir, volvernos amigos, ¿no? Hacernos cuates, ¿no? Hacer una amistad con quien me hizo daño. No necesariamente tiene que suceder así. Sin embargo, la cuestión de tenerlo presente o no, olvidar o no, es significativo para que algunos interpreten como si lo recuerdo y no lo olvido, es perdonar, o si tengo que olvidarlo, como una expresión de sí perdonar. También son beneficios para la salud, eso evidentemente sí lo es.
Perdonar puede reducir el estrés, de hecho, la ansiedad y la depresión, o lo que hoy llamamos el trastorno mixto. Ansiedad y depresión son contrarios, son contradictorios, ¿no? La ansiedad es manía, es movimiento, y la depresión significa aplastamiento. Entonces, ¿cómo puede haber movimiento y aplastamiento al mismo tiempo? Llega a ser tan patógeno esto, tan profundo, que se logra que la persona tenga y exhiba síntomas de ambos padecimientos, y se llama trastorno mixto. Entonces, puede reducir la expresión de síntomas y de signos de trastorno mixto. La respuesta es sí. Así como mejorar la autoestima y la calidad de vida en la persona. Y esto de la autoestima también es debatible, porque algunas personas dicen, si perdonas es que tienes una pobre autoestima. Y algunas otras personas afirman y dicen, si perdonas tienes una gran autoestima y eres resiliente y te puedes recobrar con mucha más facilidad. Es decir, los mismos conceptos. Y vuelve entonces a expresarse que es personalísimo el concepto de perdonar. También, como es un proceso personalísimo, el perdón es un camino individual y cada persona puede experimentar este proceso de manera diferente. Y por eso, ante el mismo agravio, fíjense qué interesante, ante el mismo agravio hay personas que son capaces de gestionar un perdón y hay personas que son incapaces de gestionar un perdón ante la misma situación que la otra persona sí perdonó. Requiere ser empático también como argumentación, dicen algunos especialistas, y es ponerse en el lugar, en los zapatos, ¿no? Esa es la forma coloquial de decir la empatía, ponerse en los zapatos de la otra persona y comprender su perspectiva. Puede facilitar el proceso de perdón, y hay quienes dicen, no me importa si fuera lógico, matemático, milimétrica las razones por las que la persona me hizo daño, no lo perdono, ¿no? Y hay quienes dicen, wow, yo en su lugar, yo creo que también hubiera hecho lo mismo, ¿no? Y volvemos entonces a lo personalísimo. Y bueno, también se toma en cuenta que implica responsabilidad. La responsabilidad es un concepto que a mí en lo personal me gusta mucho porque es la capacidad para responder. Esa es la responsabilidad. Capacidad para responder. Responder ¿qué? A lo que me está sucediendo, a lo que me está aconteciendo. ¿De qué manera? Con los recursos psicológicos, emocionales con los que yo cuento, con los que cada persona cuenta. Y ser capaz de enfrentar y tomar una decisión para que sea resolutivo, para que resuelva, porque de nada sirve que estemos rumiando el malestar mientras tengamos disponible tiempo de vida. Yo recuerdo en la biografía del doctor Viktor Frankl, el padre de la logoterapia, que es la psicología que yo hago, que cuando es internado en el campo de concentración es el infierno, ¿no? Es un sabadazo en los separos de la Procuraduría, es infernal. Entonces imagínense 4 años en un campo de concentración donde le eliminaron a toda su familia, le mataron a toda su familia, toda su identidad fue desdibujada, toda su obra y toda su vida fue desdibujada en una maquinaria de muerte como eran los campos de concentración nazis. Bueno, y él se prometió, siendo una persona muy resiliente, varias cosas en el campo de concentración, teniendo enfrente al infierno, dice, bueno, ¿qué hago con todo esto? Podría haberse dejado morir y arrojarse a la barda eléctrica como muchas personas lo hicieron, como cientos de miles lo hicieron, o dejarse morir por inanición o provocar a los soldados nazis para que sacaran su pistola y lo mataran de un tiro. En fin, había manera de darse la vida en el campo de concentración. Sin embargo, Frankl decide varias cosas. Una, que él no quería morir, entonces, bueno, que sus captores lo mataran, ¿no? Ok, yo no voy a colaborar, no me voy a quitar la vida. Ustedes quítenmela en el instante que quieran, estoy a merced de ustedes, pero yo no voy a colaborar con uno. Eso le dio sostén. 2, él era neurólogo y era psiquiatra y era psicólogo, entonces dice, con el que soy, lo que tengo,
voy a tratar en la medida de que el infierno me lo permita de ayudar a otros. Y sí lo hacía con una palabra de aliento, con una pequeña conversación, etcétera, lograba hacer ese cometido, ese segundo cometido. Y 3, que es el más portentoso, y esto es lo que tiene que ver con el perdón. Él decía, si sobrevivo al campo de concentración, voy a salir crecido de aquí. Y sí, sobrevivió después de 4 años y de 4 campos de concentración, sale vivo. Bueno, y entonces no salió como muchas otras personas que en derecho, al menos podemos pensar, tienen el derecho de ser resentidos y de odiar a Dios, al mundo, a la gente, a todos, ¿no? Y ser un resentido. No, él, el tercer elemento con el que refuerza su estancia en el campo de concentración, es decir, sentidos de vida, dice, si salgo vivo, voy a amar a la vida, voy a integrarme a la vida. Vivió 52 años más y escribió 40 libros y amó a una mujer y estuvo casado 50 años con esa mujer y toda su familia y fue una celebridad. Entonces logró gestionar todo ese horror y finalmente tener una expresión de perdón. Impresionante este último caso, Mauricio, pero que nos alienta, que nos da esperanza de que toda esa ira, esa frustración que traemos, la podemos gestionar, la podemos cambiar y decidir optar por vivir tranquilos, que sin olvidar podamos estar ya en equilibrio, sin recordar esos sucesos que nos agobian, que nos persiguen y que no podemos olvidar. Creo que toda esta explicación ha sido muy clara para que quien tenga una situación semejante, pues haga su reflexión, ¿no? Que se dé la oportunidad de en un espacio sereno pensar qué le está provocando ese resentimiento, ese enojo contra esa persona, que no lo deja incluso ni estar. Hay personas que dicen, no, ese no lo puedo ni ver, pero el que pierde es uno, ¿no? Porque uno es el que no puede estar tranquilo en ningún lugar. Así es que toda esta explicación nos llevan a la reflexión, a meditar. Sabemos que esto es muy personal, muy, muy personal, y cada quien deberá decidir si gestiona y deja ahí todo ese malestar que nos impide pues aprovechar, como lo hizo esta persona, la vida, ¿no? Estar distraídos en una cosa nos impide estar en la otra. Y me quedan 2 preguntas nada más. La primera, ¿qué hacemos con esas voces? Hablábamos de que en un mismo suceso algunos pueden decir sí perdono y otros no, pero quienes sí deciden perdonar, hay voces que te dicen, pero ¿cómo puedes aceptar eso? ¿Cómo puedes conceder eso? Eso es inadmisible, no lo puedo esperar de ti, por un lado. Y por otro lado, la famosa reparación del daño. ¿Eso ayuda? ¿Eso es posible? ¿Eso es necesario para pasar de la duda al perdón ya? Bueno, lo que menciona es algo muy fuerte, porque es una decisión. Decidir es una potestad personal. Solo yo puedo decidir sobre lo mío. Yo no puedo decidir sobre lo suyo. Yo puedo suponer sobre lo suyo. Puedo desear que usted en algún momento observe tal o cual comportamiento o forma, ¿no? Puedo solamente querer que así sea, pero soy solo observador de lo que usted o cualquier otra persona que no soy yo lo haga. Donde sí tengo capacidad de gobierno es en lo mío. Entonces, cuando decidimos, tiene que ser un acto íntimo, profundo y absolutamente en conciencia. ¿Por qué? Porque lo que decida, necesito en congruencia abrazar lo que decido. Esto significa con las consecuencias que conlleve. Y es una de las grandes contradicciones que yo veo en el consultorio, don Evaristo, porque las personas se comprometen, ¿no? Por ejemplo, yo me comprometo a amar a mi esposa y de pronto le pongo el cuerno. Entonces, ¿dónde está el compromiso? Porque ponerle el cuerno a mi esposa es la engañada, eso es un daño colateral, de hecho es el menor de los daños. El mayor de los daños es que estoy faltando a mi compromiso, yo me traiciono a mí mismo, eso es lo grave. Entonces, a mí me parece que cuando una persona decide, tiene que hacerse cargo de su decisión, ¿sí? Porque la decisión es la resultante de una serie de reflexiones y de cuestionamientos, y finalmente decido
decido perdonar. Y cuando decido perdonar, entonces tengo que abrazar y hacerme cargo y ser congruente con lo decidido, porque si decido perdonar y cada vez que me mencionan el nombre de esa persona, o el apellido de esa persona, o la colonia donde vivía, o el evento cuando pasó, o la fecha que se vuelve significativa y fetiche, ¿no?, del percance, me reactiva, entonces no he hecho ni siquiera un acuerdo, ni siquiera he decidido y ni siquiera me lo he apropiado a mí. Esa es la primera parte, ¿no? Abrazar lo decidido y hacerme cargo en congruencia a lo decidido. Y cuando ha sucedido esto, podemos entonces, solo a partir de entonces, que eso es el cambio justamente del que hablaba al principio, poder voltear a la vida y poder seguir en ella mientras yo esté vivo. Y un apunte para la reparación del daño es útil. Quien quiera ser perdonado puede ofrecer algo a cambio. Ahí depende de quién está pidiendo la reparación, el ofendido o el que ofendió, ¿no? Yo quiero reparar, quiero arreglar, y son dos fuerzas también diferentes. Yo puedo exigir la reparación del daño y que no se me otorgue esa reparación del daño, que puede ser moral solamente, ¿no?, una disculpa, ¿no?, o puede ser material y que haya una compensación en especie de las mismas cosas. Puede darse o no ante la exigencia, y si yo estoy agraviado, y si no se da, entonces estaré otra vez cargando, no he dejado de cargar el agravio. La reparación del daño puede ser deseable por el agredido, pero si no se da, la persona tiene que estar en la gestión que haga de perdonar la posibilidad de que no haya una reparación. Estar en conciencia de que eso puede ser. Es más, tal vez el que me ofendió quiere hacer algo, pero ¿cómo le regresa la vida al ser amado que me quitó? O cómo repara una persona que no tiene recursos la casa de 3 millones, 4 o 5 millones de pesos que pudo haber costado mi casa, y cómo la repara, ¿no? Aunque quiera, ¿no? Aunque la actitud del que me hizo daño formará parte también de las cosas que yo considere para quedar en paz. Mauricio, muchas gracias por toda esta explicación. Qué gran tema permanente, presente todo el tiempo en la vida de las personas. Como decíamos, desde agravios pequeñitos, de ahí en el trabajo, en la escuela, en la vida cotidiana, con el que te vende las cosas, que te vio mal y demás. Y ahí vamos generando todo este resentimiento que nos va arrastrando. Así es que esta es una oportunidad de gestionar nuestras emociones, que lo que nos han hecho otros no afecte nuestra vida, que la podamos vivir en libertad, con conciencia, con gusto, y por eso le apreciamos mucho esta gran colaboración. Muchas gracias, Mauricio, un gran abrazo. Vemos que por ahí está fresco, ¿verdad? Es en Jutepec. No, en Cuernavaca, en la colonia Pradera, aquí tienen usted y todos sus radioescuchas su casa, pero sí está fresco, sí está fresquezón. Así es, muchas gracias, un gran abrazo y nos veremos en la próxima. Claro que sí, con gusto estaré con usted. Muchas gracias.